Muy buenas. Soy Soraya del Centro Quiropráctico Mediterráneo Quiropráctica. Y yo soy Sara de Quirosasun Centro Quiropráctico en Bilbao. Fenomenal. Hoy vamos a explicar un poco el dolor, los tipos de dolor y por qué nuestro sistema nervioso lo interpreta de manera diferente. Tenemos el dolor crónico y el dolor agudo. Sara, ¿nos explicas un poco cómo lo interpretamos? Claro, o sea, la manera de diferenciarlos es por la duración. O sea, mucha gente piensa que el dolor agudo es porque es de mayor intensidad, pero no. O sea, lo que se diferencia es la duración. El dolor agudo es un dolor que normalmente es menor de 12 semanas y el dolor crónico todo lo que supera esa duración. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tardan los diferentes tejidos del cuerpo en recuperarse de una lesión. Entonces, vale. ¿Y cómo los ajustes quiroprácticos ayudan en esa función del dolor? o sea, al final, el dolor es una función del sistema nervioso. O sea, es una señal que nos está mandando el cuerpo de que algo no va bien, ¿no? Por ejemplo, si nos torcemos un tobillo o nos partimos una pierna, ese dolor nos indica que ahí pasa algo y te obliga a parar, ¿no? A que podamos recuperar bien ese tejido, ese hueso, ese tobillo, lo que sea. Entonces, es una función del sistema nervioso, avisarnos, ¿vale? Y está bien que nos avise en esa parte del dolor agudo, que es cuando hay un problema en un tejido. Pero cuando se cronifica, cuando son más de esas 12 semanas, significa que nuestro sistema nervioso ha aprendido que ahí pasa algo. Perdona, que han llamado al timbre. Pauso. Disculpar. Pues como os estaba diciendo, con el dolor crónico el sistema nervioso se aprende ese dolor. ¿Y cómo se aprende? Pues al final es una función que tiene nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, que es aprender, ¿no? La neuroplasticidad, igual que aprendemos un idioma o que aprendemos a conducir, el cuerpo puede aprender que hay una zona que está mal y que nos duele, ¿no? Entonces tenemos que reeducarlo. Y ahí es donde entra la quiropráctica. Pues la quiropráctica entra desde el momento en el que nosotros hacemos un ajuste, es como si hiciésemos un reseteo de ese sistema nervioso, ya que hacemos un impulso neurológico específico en un segmento de la columna vertebral que está subluxado o que tiene una interferencia en el sistema nervioso. Entonces, al tener ese impulso, lo que hacemos es quitar esa interferencia y hacer que el sistema nervioso, de alguna manera, provoque un reseteo en el cuerpo completo. Por lo tanto, aumentaría la funcionalidad de ese nervio, ¿vale? Y con ello los órganos que están relacionados con él, haciendo que el dolor pues se vaya difuminando y que el aprendizaje que ha tenido hasta ahora de dolor pues vaya dejando de tenerlo. Eso es, al final es volver a educarlo. Y el tema de esto es que lleva tiempo. O sea, al final, igual que cuando aprendemos un idioma, es algo que lleva tiempo y cuando tenemos dolor crónico, muchas veces no lleva ahí 3 meses, sino que lleva ahí años. Entonces, es una educación que ha tenido nuestro cerebro de que ahí hay dolor y ahora nos va a costar otra vez un montón de tiempo volver a enseñarle que no, que esa parte de nuestro cuerpo está bien y que no tiene por qué mandar esa señal, ¿no? de dolor. Y claro, al tener las subluxaciones vertebrales, que es lo que nosotros ajustamos, nos está impidiendo poder aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, los ajustes quiroprácticos van más allá de ese dolor, sino la reeducación del sistema nervioso y el permitir que todo pueda funcionar correctamente y que nuestro cuerpo pueda reaprender otra vez. ¿Sabes lo que ocurre muchas veces cuando hay un dolor crónico? Que al final no solamente ese dolor, sino que influye en toda la emoción de esa persona. Alguien que vive con dolor crónico no deja que otros inputs positivos entren dentro de su sistema nervioso, porque el mismo dolor lo bloquea. Es como alguien que tiene dolor todo el día y
y no puede vivir de una manera consciente porque el dolor se lo está impidiendo. Entonces está perdiendo un montón de emociones que podrían ser beneficiosas para el funcionamiento también. Entonces, pues bueno, es un poco trabajar con todas esas emociones y por eso mucha gente cuando empieza a ajustarse, empieza a cambiar también el modo de hacer las cosas, de vivir, porque vivir sin dolor es una parte muy importante para nosotros. Sí, porque mucha gente cree que el vivir con dolor es algo normal, entre comillas, y la verdad que se ha vuelto algo muy común, pero no es nada normal. O sea, tenemos que empezar a cambiar un poco el chip y ver que los dolores no son normales, que solo son señales de que algo no va bien, pero que tenemos que hacer algo para eliminar ese dolor. Y como bien dices, es que todo está conectado en el cuerpo y el dolor está en una parte de nuestro cerebro que está afectando a otras. Entonces, si tenemos dolor, el resto de cosas no van a funcionar bien. Entonces, tenemos que hacer un cambio y empezar a cuidarnos de otra manera para tener resultados diferentes, ¿no? Efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias Un placer. y dejamos colgado este vídeo para todos aquellos que estén interesados o tengan alguna duda sobre el dolor y cómo lo percibimos en nuestro sistema nervioso. Eso es. Y que siempre pueden contactarnos si tienen más dudas. Por supuesto. Un abrazo, Mil Soraya. gracias. A ti.